El hombre del baño. Hola a todos, envío mi historia, misma que ha ocurrido desde que nos mudamos de nuestra casa a casa de mis abuelos, junto con mis tíos y mi familia nuclear. Hace algunos años pasábamos por situaciones complicadas con mi familia. El divorcio de mis padres y la pérdida de mi abuela paterna nos llevó a vivir con nuestro abuelo paterno. En esos años se tomó la decisión de levantar la casa con 2 plantas más, esto debido a que estaríamos más cómodos. Durante la construcción todo estuvo normal y parecía que la vida nos trataba bastante bien. Logramos salir adelante de la separación de mis padres y el fallecimiento de mi abuela. Todo marchaba bien, pero llegó la hora, la partida de mi abuelo. Comenzó a enfermarse y poco a poco fue deteriorándose a causa de su misma enfermedad. Pasaré un par de años de todo esto y a finales del 2021 falleció. Los siguientes meses fueron duros, ya que tuvimos que acostumbrarnos a su ausencia y a la falta que nos hacía en casa. Sin embargo, después de todo esto comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. Las sillas se movían, encendían las luces de la cocina en la madrugada y se abrían las llaves del gas de la estufa. Cabe señalar que la estufa tiene un pequeño seguro que debes presionar para poder abrir la salida del gas. Todo esto ocurría de noche y en la planta baja de la casa, ya que en la primera planta se acomodó cocina, sala, comedor y el primer baño. Y aquí es donde comienza lo realmente raro. Justo en ese baño, cada integrante de la familia sentía que algo había ahí, algo que ahí estaba. Algo que no es de este mundo y constantemente nos llena de miedo o escalofríos al pasar y entrar en el baño. Este baño lleva más de 20 años sin ningún tipo de modificación y reparación. La verdad no tengo idea de cuánto tiempo lleva ese baño ahí. Lo que sí puedo decir es que está desde que la casa se construyó. Pocas personas han visto lo que puede habitar en ese baño y una de esas personas es mi papá. Mi papá es una persona poco creyente de todas las cosas que tienen que ver con el mundo paranormal. De hecho, nunca creyó que todas esas cosas que pasaban en la madrugada en la casa fueran por situaciones paranormales. Siempre trataba de buscar una explicación lógica para todo. Pero un día, justo pasadas las 12 de la noche, él se quedó en la sala viendo un programa antes de subirse a su habitación. Sintió como si alguien estuviera sentado en la misma silla donde mi abuelo durante los últimos años de su vida se sentaba. No le tomó la menor importancia y decidió ir a dormir. Menciona él que mientras lavaba algunos platos y vasos que habían quedado en la cocina, escuchó cómo la puerta del baño comenzó a abrirse y cerrarse. Sin nada en particular, pensó que alguien de arriba había bajado al baño de la primera planta, así que ignoró todo ese ruido y continuó lavando. Terminó y mientras acomodaba los vasos en su lugar, volvió a escuchar el cierre de la puerta del baño. Pero esta vez volteó y no vio nada. De hecho, la luz del baño estaba apagada. En ese instante, cuenta mi papá, que sintió un escalofrío que nunca antes había sentido. Y de inmediato comenzó a pensar en que algo posiblemente sí habitaba el baño. Ese baño que por décadas ha permanecido igual. Menciona que tomó valor y fue a checar si no había una pequeña corriente de aire que pudiera haber hecho eso, pero no. Las puertas estaban cerradas y no había ventanas abiertas. Entró al baño y encendió la luz. No había nada. Cuando apagó la luz y regresó a terminar de acomodar lo de la cocina, volvió a escuchar el ruido de la puerta que se abrió un poco y de manera rápida volteó. Menciona que solo vio una silueta de una persona que se asomaba de ese baño, una silueta de un hombre. Tomó valor y fue a cerrar la puerta. Subió a su habitación muy consternado de lo que había visto y sobre todo sentido. Esa noche cuenta que soñó con una persona, con un albañil, una persona que traía un short, botas negras y una gorra roja, camiseta blanca, pero que ese atuendo parecía de una época pasada. En la mañana nos comentó toda esa historia.
e incluso nos hizo un pequeño dibujo de esa persona que soñó. Nadie ubicábamos a esa persona. Nadie de mi familia directa tenía noción de quién era o si al menos era alguien conocido. En la noche nos visitó mi tía María, una hermana de mi abuelo paterno que acostumbraba a llegar a veces sin previo aviso solamente para sentarse un rato y platicar. La plática con ella fue normal, la familia, su salud, mis tíos, etc. Pero al paso de la tarde comenzamos a comentarle de todas esas cosas que estaban pasando en casa y mi papá le platicó lo de su experiencia una noche antes y sobre su sueño. Ella se quedó un poquito sorprendida. Preguntó sobre si era algo que ya habíamos pasado y le comentamos que después del fallecimiento de mi abuelo comenzó a suceder todo esto. Pidió ver el dibujo y comentó que esa manera de vestir y como lo describía mi tío, ella podría pensar que se trataba de Arturo, un albañil que trabajó con mi abuelo en el levantamiento de esa casa a principios de los años 80 y que justamente se encargó de levantar ese baño. Nos comentó que había muerto ahogado en un estanque de agua a finales de esa misma década en una casa que estaban construyendo, pero que siempre le había gustado mucho esa casa que mi abuelo había levantado. No sabemos si realmente sea la misma persona, pero las cosas siguen un poco igual. Ruidos, la sensación de que alguien está en el baño cada que pasamos. Y algo un poco más raro que fue una de las condiciones de mi abuelo al momento de levantar la casa fue que no quería que ese baño se remodelara, que ese baño no sufriera ninguna modificación. Nunca nos dio una razón o motivo del por qué no quería que ese baño se remodelara.